viene de arriba. Rajado, todo, ese está rajado, mamachita. Esto se ve bastante peligroso también. Sí, pues mamá, no puedo, pues se mete mi pie abajo, se mete mi pie. Mamachita, mentira, no digo, pues ve madre, ve. Ahora, ¿de qué voy a beber yo? Es, ¿De qué voy a hacer yo? Cuidado, hijo, cuidado, papachita. De acá comí, de acá me vestía. Ahora mírale, mamita, cómo está mi chacra. Mira todo este hueco. Las lágrimas de Guillermina y de Victoria, pobladoras de la comunidad campesina de Huacho en la provincia de Ollón, reflejan el dolor y la preocupación que las afecta al ver que sus tierras han empezado a secarse. Ellas aseguran que desde hace casi 3 años sus chacras dejaron de producir, y no precisamente porque sean infértiles. La respuesta podría estar en estas rajaduras. ¿De dónde voy a comer? Yo quiero que me responda mi chacra. Estas son las grietas que ha resquebrajado la relación entre la comunidad campesina de Huacho y la empresa noruega generadora de energía Cheves. Un nuevo conflicto social podría avecinarse. ¿Qué pide el pueblo de Huacho? ¡Justicia! Cuarto Poder viajó hasta la provincia de Ollón, ubicado a 140 kilómetros al norte de Lima, una zona netamente agrícola con altas potencialidades para la inversión. Estando ya cerca, encontramos la que sería la manzana de la discordia, la construcción de la central hidroeléctrica ubicada en las provincias de Huaura y Ollón, que utilizará las aguas de los ríos Huaura y Checras para generar 168 megavatios de electricidad. El contrato de concesión fue firmado en el 2010 por el entonces presidente Alan García Pérez, pero empezó a construirse al año siguiente. Y según iba avanzando la construcción del túnel, entonces las chacras de cultivo que tenemos de acá más o menos a 100 metros, ya fue agrietándose. ¿Las chacras son las que están allá en lo alto? Sí, de la esquina, ahí a parte alta. Para derivar las aguas del río Checras y generar energía para la hidroeléctrica, se ha construido un túnel de 2 kilómetros 500 metros que atraviesa el cerro localizado en la zona de Cayagnilloc y otro túnel donde se descargarán las aguas turbinadas. Todo contemplado en el instrumento de gestión ambiental aprobado por las autoridades. Y que se construye en la zona donde Victoria, Guillermina y los demás integrantes de la comunidad campesina de Huacho, conformada por unas 100 familias, cultivaban melocotón, maíz y paltas. Esto hasta que sus tierras empezaron a agrietarse y secarse. La grieta se ha hecho, señorita, por la explosión del túnel que ha construido Cheves. Y a consecuencia de eso, toda la grieta, para mí mi terreno se ha invalidado. De mí también se muere mi planta. Mira, mi planta, mira, cómo se está todo rajado, todo seco. Así no tiene piedad ese Cheves. Cheves malo, no tiene piedad, no tiene compasión. Para los comuneros, las explosiones que se utilizaron para hacer el túnel fueron las causantes de tamañas aberturas que no permiten que el agua fluya por todo el terreno. Va llenando las pozas de planta en planta en planta. Por decir, llenen esa planta, llega acá y de acá ya no puede pasar a la otra planta porque por estas grietas, como ven acá, por acá se absorbe todo el agua. Entonces nos dificulta el riego. Entonces, ese es el problema que tenemos con nuestras chacras y que no podemos regar. Es decir, antes había acá una especie de canaleta para que circule el agua, pero por las grietas el agua se cae, ya no pasa. Por ahí ya no pasa exactamente el agua ya. Cerca de 100 familias que tenían aquí sus parcelas están siendo testigos de cómo sus tierras han dejado de producir. En busca de una solución decidieron dialogar con la empresa Cheves, pero se encontraron que para los empresarios las fisuras del terreno no son de su responsabilidad. Ante este escenario, ambas partes buscaron un ente especializado y se convocó al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMET para que estudie lo que estaba ocurriendo. ¿Se utilizó explosivos para realizar este túnel? Utilizamos detonaciones y en el marco de lo que estaba establecido en los procedimientos de construcción. Sí.
¿Les resultaría descabellado pensar que esas grietas se los produjo las explosiones? Porque justo se presentan estas grietas cuando se realizaron las explosiones, no antes. Creo que es la persona indicada para determinar esto tendría que ser un especialista, ¿no? Tenemos un especialista que ha emitido un informe en donde ya habla de las condiciones de toda la zona. Para nosotros lo importante es lo que dice hasta este momento el IGEMET. ¿Cuáles son las causas que son las que generan esas grietas? ¿Y qué dice el informe del INGEMET? Pues bien, ambos informes emitidos en mayo y diciembre del 2013 concluyen que las filtraciones de agua del subsuelo y las malas técnicas de riego serían las causas de las grietas. También mencionan que la zona es susceptible a deslizamientos. INGEMET no puede responder con estos informes, y de hecho que no lo ha hecho, no puede responder a la pregunta que es la clave, que es que si esas grietas que hoy existen ya existían antes de que el proyecto llegara. Quien debería de haber respondido esa pregunta es el propio estudio de impacto ambiental. La Defensoría del Pueblo ha decidido investigar qué está pasando en la comunidad de Ollón, pues considera que podría producirse un nuevo conflicto social. Entonces, ¿es válido o no que esta empresa se respalde en las conclusiones de INGEMET? En principio hay que señalar de que INGEMET se refiere de manera general a que la zona es propensa a deslizamientos, ¿no? Pero claro, INGEMET no puede establecer la responsabilidad o no de la empresa en este tema, porque la pregunta ahí es otra y los informes emitidos por INGEMET no han respondido a esa pregunta, la cual es si las grietas existían o no existían antes del proyecto. Pero las resquebrajaduras aparecidas no son el único reclamo. A esto se suma el daño causado por la empresa Cheves al manantial de Pucasaga, fuente de agua que fue afectada por la construcción de dicha central en Ollón. La empresa noruega, por su parte, se ha comprometido a subsanar el problema antes que se acaben las obras e incluso ha indemnizado a la población por los daños causados. Sin embargo, un punto preocupante es que en el estudio de impacto ambiental, esta empresa no consignó si el manantial corría algún riesgo. Tampoco se habló de la posible aparición de las grietas. Esta destrucción de esta fuente de agua, ¿estaba contemplado dentro de los estudios que ustedes realizaron? No, si hubiera estado contemplado, obviamente se hubieran tomado medidas de mitigación. Se lo pregunto porque he ido a la zona y el manantial está muy cerca al túnel, entonces era un poco lógico que iba a ser afectado. No necesariamente, en cualquier caso, eso habría que incluso preguntarle a los especialistas ambientales que aprobaron este estudio, ¿no? Que fueron precisamente el mismo Ministerio de Energía y Minas, todos los especialistas ambientales de la Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos. No creo que sea un tema tan evidente, es un tema técnico y creo que los especialistas deberían responder por ello. ¿Cómo es que un estudio de impacto ambiental que precisamente debería describir las condiciones existentes y sus capacidades de respuesta ante posibles daños al medio ambiente fue aprobado? ¿No cree usted que ese sería un error? Bueno, más que un error, el Estado mismo ha asumido que hay cosas que mejorar. Y esto, más que verlo como un error, es el mejoramiento del proceso sobre la base de cómo vamos desarrollando la actividad. Esos estudios de impacto ambiental. Para el representante de Energía y Minas, Fernando Castillo, el problema no solo pasa por las evaluaciones ambientales, sino también por intereses que buscan generar distanciamientos entre la población, la empresa privada y el Estado. La comunidad no le ha solicitado que resane ni que solucione el problema, ha pedido indemnización, y que es lo que nosotros venimos conduciendo. Entonces, como producto de este pedido, se determinó, bueno, veamos quién es responsable de estos deslizamientos. Es más, nosotros hemos recibido de parte de otro sector de la población estos documentos que yo le alcanzo a usted, en donde se puede precisar, por ejemplo, las candidaturas ya en estos procesos electorales de algunas de las personas que están haciendo estas expresiones, que nosotros consideramos que en muchos casos puede que básicamente ya sean parte de un manejo un poco más político. Para sustentar su afirmación, el director de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas mostró ese documento del Jurado Electoral Especial de Huaura, donde se lee que el presidente de la comunidad campesina afectada, Jan Evangelista Jiménez, postula como regidor al Consejo Distrital de Pachangara en Ollón. Quizá tenga un punto político y hasta un aprovechamiento económico que deba investigarse, pero también lo concreto es que el daño ambiental existe y que el riesgo no fue contemplado en el estudio de impacto ambiental. La falta de una evaluación ambiental adecuada de los proyectos puede generar
problemas y puede generar conflictos de esta naturaleza. ¿Y quién llegaría a ser el responsable en todo caso de un estudio defectuoso? Aquí hay varios problemas. Al parecer aquí hemos encontrado de que los instrumentos de gestión ambiental se empezaron a aprobar a partir del 2001, época en la que las normas ambientales también eran incipientes. Y probablemente también las capacidades del Estado no eran adecuadas para evaluar de manera integral y profunda este tipo de proyectos. Frente a este escenario de tierras que ya no producen, plagadas de grietas, con un manantial casi seco y con una población que se enfrenta a la empresa constructora, la última palabra la tiene el OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Ese manantial estaba tan cerca al túnel. Claro. Era obvio ponerlo como que iba a estar en riesgo. Entonces, ¿qué denota ahí? Que no se consideró, ¿no? ¿Hubo una deficiencia tal vez en la ejecución del estudio de impacto ambiental? No se consideró, es lo que nosotros sabemos. Lo ideal hubiera sido que se considere, ¿no? Si estaba tan cerca del área de operaciones, ese cuerpo hídrico, lo ideal es que se hubiese considerado, ¿no? En todo caso, ¿usted considera que aquí hay un estudio de impacto ambiental deficiente al no haber contemplado en qué situación encontraba en el terreno? Eso es lo que vamos a definir al cierre de la supervisión. Pero si por ahora el caso de Ollón habría aparentemente una negligencia a la hora de hacer los estudios de impacto ambiental que ni los entes encargados pudieron detectar, ¿qué pasará en adelante, teniendo en cuenta que el Ejecutivo ha propuesto que las evaluaciones ambientales sean aprobadas en un plazo no mayor de 45 días, con la intención de no entorpecer los proyectos de las empresas mineras? Casos como los que ustedes han encontrado, creo que el ejemplo de Ollón es un excelente ejemplo, me da la impresión que se van a agudizar y se van a multiplicar. Y sobre todo se va a ahondar esta suerte de brecha, de diferencia entre el Estado, sus autoridades, sus ministerios, sus organismos adscritos y la población que lo que quiere es que sus derechos también sean protegidos. En otras palabras, los límites máximos permisibles por emisiones como plomo, cadmio, monóxido y dióxido de carbono, entre otros, y los estándares de calidad ambiental ya no serán fijados por el Ministerio del Ambiente, sino por el Consejo de Ministros. Además, el OEFA, que es el ente encargado de la fiscalización ambiental, ya no recibirá financiamiento del Ministerio del Ambiente, sino del Ministerio de Economía. ¿Qué significa todo esto para especialistas como José de Echave, ex viceministro del Ambiente? Se está pretendiendo decir que la única manera que el país tiene de incentivar las inversiones es trayéndose abajo toda la institucionalidad ambiental que tanto nos había costado construir. ¿Este paquete va a permitir que las empresas presenten un estudio de impacto ambiental deficiente? Ya habían problemas en la calidad de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Había una percepción que el Estado no controlaba, no regulaba, no fiscalizaba y las empresas podían decir, ¿sabes qué? El problema no lo he ocasionado yo, son fallas geológicas, el problema ya existía antes de que yo llegue a la zona porque no se había hecho una línea de base rigurosa. Y yo creo que en el caso ambiental el paquete es un serio retroceso. Según un estudio de la Defensoría del Pueblo, hay un total de 214 conflictos sociales a la fecha y 135 conflictos socioambientales, de los cuales 8 están vinculados al sector energía. Frente a estos reclamos, ¿qué costos ambientales y económicos producirán las últimas medidas dictadas por el Ministerio de Energía y Minas respecto a los estudios de impacto ambiental? ¿Qué pasará con comunidades como aquella donde viven Victoria y Guillermina, que ven morir sus tierras y su manantial con el beneplácito de las autoridades? ¿Serán las indemnizaciones suficientes para apagar los amagos de un posible conflicto? Cuidado, que celeridad no siempre significa eficiencia.